32 minutos. Sigues en Combinación Clave. Recuerda, te puedes sumar al programa usando el hashtag Combinación Clave. Vamos a hablar sobre las alternativas que le queda al Ejecutivo después del fallo del Tribunal Constitucional la semana pasada a propósito de la glosa de gratuidad en educación. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas, con uno de los diputados que presentó este requerimiento al Tribunal Constitucional. Él es parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es diputado de la UDI. Me refiero a Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos. Hola Beatriz, buenos días. Diputado, desde la nueva mayoría, y no solamente desde ahí, sino también de otros sectores, me refiero específicamente a diputados como Gabriel Boric y Giorgio Jackson, han sido súper duros con ustedes, señalando que presentaron un requerimiento, pero que ustedes sabían que no iba a haber más plata para la gratuidad. Bueno, en primer lugar, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue decir al gobierno que lo que había hecho era ilegal, que había incurrido en discriminación arbitraria. A mí me sorprende que algunos diputados quieran defender que haya discriminación arbitraria. Eso no solamente es ilegal y contraría los derechos fundamentales de las personas en Chile, sino que en cualquier parte del mundo. Y de hecho, los mismos que le pegan al Tribunal Constitucional porque no les gustó el fallo, algunos de ellos celebraban en enero cuando por voto, por empate y porque el presidente del tribunal fue puesto por la Presidenta de la República y hace el voto dirimente, ahí lo celebraban, pero hoy día no. Y yo quiero también recordarles de que los tribunales constitucionales, y particularmente el de Chile, que su primer ejercicio fue bajo el presidente Salvador Allende, porque él fue quien recurrió al Tribunal Constitucional por una glosa presupuestaria en educación y ganó. Entonces, esa va a despejar esa cuestión. La segunda, lo que hace el tribunal acá, es borrar algunos requisitos. Y al borrar esos requisitos, que eran de discriminación arbitraria, quedan más estudiantes elegibles. Eso es lo que nosotros hemos dicho desde siempre, que había una discriminación arbitraria hacia esos estudiantes y hoy día son elegibles. ¿Qué puede hacer el gobierno? De partida, no es solamente la plata que está en esa glosa, porque quizás los diputados, especialmente el diputado Jackson, que en esto ha sido durísimo, se le olvidó de que la mitad del AFI también se rebajó para entregarle la plata a las universidades, es decir, puede sumarlo ahí. Y él también tiene que saber que toda esa plata puede meterse a becas. Entonces, esta caricatura de que aquí no pueden haber más estudiantes beneficiados con los mismos recursos, no es cierto, porque así además hay más estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales que se van a beneficiar con estas lucas que están acá, puede llegar a más, porque son carreras más cortas y de menor costo. Entonces, ¿qué alternativa tiene el gobierno? Número uno, entregarle a todos los estudiantes que están dentro del 50% más vulnerable en instituciones acreditadas una beca. Eso significa cerca de 1.200.000 pesos por cada estudiante, que significa en la práctica para muchos CFTIP gratuidad, y que se complementa a las otras becas que tienen los estudiantes, como la beca Bicentenario y la Nueva Milenio. Segunda opción, poner una regla, por ejemplo, de 4 años de acreditación, porque aquí valga una cuestión chiquitita, que es que el Ministerio de Educación sacó una minuta con falsedades totales, diciendo que nosotros queríamos que se entregara recursos a instituciones no acreditadas. Eso es derechamente mentira. Nosotros jamás, nunca hemos dicho que se entregue recursos a instituciones que no estén acreditadas. Ni por un segundo yo voy a defender instituciones chantas. Si queremos ponerles 4 años de acreditación a las instituciones, la misma vara para todas. Eso significa cerca de 340.000 estudiantes. Esa es otra alternativa. Y el gobierno puede darle una beca a esos estudiantes o 2 alternativas más. Gratuidad a aquellos estudiantes que estén en instituciones acreditadas, con lo cual llega a cerca de un 35% de vulnerabilidad, o aquellas instituciones que tengan 4 años de acreditación, con lo cual llega a cerca de 260.000 estudiantes y 40% de vulnerabilidad. El gobierno tiene un mar de opciones, solamente resta hoy día su voluntad. Diputado, buen día, Francisco Aguiluz. Le quiero hacer 2 preguntas. Una es, ¿qué sentido tiene el trabajo en el Parlamento si cuando no nos gusta un fallo o determinada legislación recurrimos a un tribunal que tiene composición política? O sea, esto derechamente de constitucional tiene bien poco. No hay mucho abogado constitucionalista al interior del Tribunal Constitucional. De hecho, su partido tiene un representante que es Cristian Letelier, que no sé qué tan abogado constitucional puede hacer. Y por otra parte, ¿en qué momento la UDI pasó de no querer gratuidad a querer gratuidad para todos? A ver, varias cosas hay. En primer lugar, yo nunca he dicho gratuidad para todos. Gratuidad para los estudiantes más vulnerables. De hecho, gratuidad para los más ricos me parece que es injusto y lo he sostenido así desde siempre. Pero para los estudiantes más vulnerables, por supuesto que sí. En segundo lugar, no es que no me haya gustado, es que incurrió en una ilegalidad el gobierno. Y este control existe en muchas partes del mundo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial... Pero diputado, perdón, existe no con una composición política como en Chile. Bueno, pero entonces déjame llevar a eso, porque son cosas distintas. Una es como
elegimos a los miembros del tribunal, que me parece súper atendible la duda que tienes tú, pero otra cosa es sostener de que no tiene que haber un control a lo que ocurre dentro de las leyes del Congreso, porque si una mayoría en el Congreso pasa a llevar derechos fundamentales de una minoría, ¿nos vamos a quedar quietos y no se puede hacer nada? En Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos y en muchos otros lugares existe ese Tribunal Constitucional, precisamente para que no haya una mayoría que incurra en una violación a los derechos fundamentales de las minorías. Perdón, pero las mayorías no son eso, no son mayoría. ¿Perdón? Las mayorías no son eso, no son mayorías. No, pues Beatriz, pues imagínate que alguien dijera, mire, ¿sabe qué? Todos los que tengan nombre con B larga no pueden acceder a ciertos beneficios. Eso sería una discriminación arbitraria. ¿Podría aprobarse eventualmente en la Cámara de Diputados o en el Senado? No hagamos caricatura, yo estoy preguntando en serio. Si en un Parlamento hay una mayoría, ¿por qué se habla de que...? No. Lo que pasa es que aquí perdón, pero si estamos hablando en un Parlamento y hay una mayoría y desde la minoría se critica esa mayoría, me parece que es como el mundo al revés, ¿o no? Pero ¿cómo va a ser el mundo al revés? Pero obvio, si hay mayoría, pues, diputado. Arbitraria. Pero diputados, si hay mayoría, o sea, ese es el juego democrático. Pero sí, por supuesto, pero la democracia no significa pasar a llevar por la mayoría los derechos fundamentales de las personas, en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que tiene que hacer un control, como el que hace en este caso el Tribunal Constitucional. Pero diputado, es que el control no es constitucional, a eso yo, acá hay un control político. O sea, de constitucional, de los miembros del tribunal, ¿quién puede ejercer efectivamente un control constitucional? Si la votación, nosotros cuando se ejerció, creo que fue el jueves, la cantamos antes, pues sabíamos cómo estaba compuesto el tribunal. ¿Y también fue el 7-3 de una de la parte de la glosa? O sea, pero sabíamos para dónde iba todo. Es que hay cosas que hay que separar acá. Yo creo que el probar la discriminación arbitraria es difícil, pero en este caso nunca fue más fácil. Hay 3 condiciones que se le exigían a las instituciones. Número 1, que tuvieran 4 años de acreditación. Condición que incumplían 3 universidades estatales. Segunda, de que no tuviesen sociedades relacionadas, porque estaba mal escrita la glosa por lo demás. Todas las universidades del Consejo de Rectores tenían sociedades relacionadas. Tercer criterio que se les pedía, que tuviesen en sus estatutos la participación estudiantil. Solo 3 de 25 universidades del Consejo de Rectores lo tenían. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Por qué se le exigía un estándar a una y otras no? Esa es una cuestión que es de una discusión relevante. En segundo lugar, ¿quién es el titular del derecho a la educación? ¿Son las instituciones o son los estudiantes? Como son los estudiantes, entonces había que tender a la vulnerabilidad de los estudiantes y en segundo lugar a un marco que se le exigiera a todas las instituciones. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. El tribunal dice que hay discriminación arbitraria. ¿Cómo se escogen los miembros del tribunal? Discutámoslo. Me parece súper atendible. En Estados Unidos, de hecho, en la Corte Suprema la que hace el control constitucional. Y además parece no razonable de que hayan 10 o que sea un número par, digamos, no es lo mismo el número, pero que sea un número par para que el presidente sea el dirimente. Pero suponer de que las mayorías no deben tener ningún control para así hacer lo que se les ocurra es ir en contra de todo lo que ha ocurrido en el avance de los derechos de las personas desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Diputado, no, si eso yo lo entiendo. La idea es que no se vaya y se discrimine contra las personas. Pero es que, si usted me lo plantea así, yo podría entenderlo. Pero lo que ha hecho la derecha, la UDI en específico, es ir en contra de muchas de las peleas que ha perdido en el Parlamento. Esta no es la única vez que presentan un requerimiento al Tribunal Constitucional. Lo han hecho varias veces antes sobre proyectos que ustedes han peleado en el Parlamento y que no les ha resultado por mayoría. Entonces no es una sola cosita de discriminación, es una actitud permanente de ir a un Tribunal Constitucional que está actuando como una supracámara. Pero es que, Beatriz, no se trata... Primero, es legítimo que una democracia uno ocupe las herramientas que existan. En segundo lugar, esto no se trata de como de voluntarismo, así como, mire, sabe que resulta que ahora como no gane eso, entonces voy. ¿De verdad, diputado, no se trata? Porque pareciera que sí. Pero ¿por qué sostienes eso, Beatriz? Porque no es porque... ¿Sabe por qué? Pero déjeme explicarle. Yo le digo por qué lo sostengo. Porque si usted me dijera, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo porque esto es discriminatorio y voy ahora al Tribunal Constitucional con esta ley, ni un problema. Pero ha sido un comportamiento, diputado, de varios proyectos que han perdido. Yo solamente he concurrido 2 veces. Esta es una, y la segunda vez fue con la ley que pone fin al lucro, copago y selección, porque en nuestro parecer había un atentado a la libertad de enseñanza y otros aspectos que eran esenciales en las escuelas, que había cierta discriminación. Y fue 5-5, con voto dirimente. Entonces, también el gobierno tiene que hacer algún mínimo de autocrítica, de que sus reformas están al filo de la constitucionalidad. La fórmula para dejar sin trabajo el Tribunal Constitucional es no violar la Constitución en las cámaras o en el Senado. Y aquí uno no va por cualquier cuestión, por de pronto. La nueva mayoría ha ido tantas veces como la oposición al Tribunal Constitucional.
Y ahí entonces a ellos les parece que ahí no hay ningún problema. Yo, cuando falla a favor de diputado, ellos, yo no estoy defendiendo la nueva mayoría. Yo estoy mirando esta cuestión. Por eso me cargo cuando me ponen en el otro lado, porque yo aquí no defiendo la nueva mayoría, porque yo creo que ya he metido las patas mucho en este tema, pero me parece que es no bien sorprendente. No nombre tuyo, Beatriz, sino que los que reclaman de la nueva mayoría con respecto a eso. Jaime. Sí. Hola, buenos días. Hola, Tucapel. ¿Cómo estás? Hola, Tucapel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Jaime, una consulta. Mira, la duda mía, yo entiendo tu argumento, el Tribunal Constitucional, cada uno tendrá su reparo a la existencia de este tribunal como tal. Yo he sido abiertamente contrario a esto porque al final se transforma en una tercera cámara, porque como decía Pancho, es más bien una decisión política que constitucional lo que hace, o que por lo menos así lo lee la ciudadanía. Y la duda mía es, entendiendo o tratando de entender tu argumento, yo lo que no logro comprender definitivamente es que una discriminación positiva, si se le puede poner un nombre, sí, ustedes la cuestionen, ¿no es cierto?, y por querer dejar a todos dentro de este beneficio, dejen a 220.000 estudiantes fuera. Y segundo, uno lo entiende, fíjate que lo que más cuesta entender, pues yo lo he conversado, lo he socializado con la gente, es que ustedes abiertamente se han manifestado en contra de esta reforma, y se siente que como esta es la última instancia para hacer caer el proyecto. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque el temor que tengo yo ahora ocurre este temor con la reforma laboral. Tú sabes que la discusión durante todo el proceso también se ha hecho reserva constitucional. Yo te he dicho a ti en broma ahí en el Congreso que tú eres uno de los que más recurre a esta frase que se ha hecho famosa ahí, reserva constitucional, y en la reforma laboral se ha hecho lo mismo. Y se hace por un sector que claramente se ha manifestado en contra de este proyecto a lo largo de todo su proceso. Entonces se entiende de parte de todos que para ustedes más bien lo ocupan como una instancia política de que este proyecto se caiga porque están en contra más que por los argumentos que ustedes dan. Entonces eso la verdad que cuesta entender. Bueno, yo te agradezco tu pregunta, Tucapel, pero en primer lugar es completa y totalmente falso de que hayan 220.000 estudiantes que quedan sin el beneficio. Esa es la parte de la campaña del terror que ha seguido el gobierno. Aquí está el dinero para entregar la gratuidad a al menos 200.000 estudiantes y el gobierno tiene un menú de opciones para hacerlo. Si restringe o deja fuera alguna institución a algunos estudiantes es por la voluntad propia del gobierno y no del tribunal, ni menos de la centroderecha. En segundo lugar, la calificación de intenciones ya es más difícil. Mi intención, vuelvo a insistir, no es que no haya gratuidad. De hecho, nosotros no hemos objetado de la gratuidad para los estudiantes más vulnerables. Tampoco hemos objetado el monto. Lo que hemos objetado es la fórmula que era de discriminación arbitraria por la cual se estaba repartiendo. Entonces, hoy día el gobierno tiene la opción de hacer las cosas bien. Saben que pueden hacerlo bien. Falta su voluntad para realmente hacerlo. Eso es nuestra objeción. Entonces, cuando uno dice, mire, que ustedes siempre se han opuesto, eso no es verdad. Si hoy día hay 330.000 personas que tienen becas, ¿se puede llegar a gratuidad a través de becas? Por supuesto que sí. ¿Qué significa una beca? Significa que un estudiante no tiene que pagar de su bolsillo el copago. Eso se puede. De hecho, la glosa, como solamente borró los requisitos, sigue viva en el sentido de que puede regular los aranceles, puede establecer los convenios, puede hacer todo lo que quiera hoy día el gobierno. Lo único que no puede hacer es hacer discriminación arbitraria. Ese es nuestro punto. Y esperamos que el gobierno lo haga en los próximos días. Algunos dicen, mire, es que los estudiantes están como hoy día como en una nebulosa, pero perdón, desde el 21 de mayo a la fecha han cambiado 9 veces de criterio. Perdón, entonces, esto podría haber sido más sencillo. Diputado, dentro de las atribuciones de un gobierno, cualquiera que sea, ¿no está justamente el discriminar para ejecutar políticas públicas? Por supuesto que sí, pero una cosa es discriminar y otra hacerlo arbitraria. Entonces, en este caso, si tú dices, yo le voy a dar una beca a un estudiante que tenga ciertas condiciones, por ejemplo, notas y vulnerabilidad, pero resulta que lo que estaba haciendo acá es como que hubiesen dos hermanos, uno en una universidad estatal, otro en una universidad privada, en un centro de formación técnica o instituto profesional, con exactamente las mismas condiciones. Uno sí va a tener beneficio y el otro no. Esa es una discriminación caprichosa y arbitraria. No se trata de que solamente pueda ir a unos sí y otros no. Pero si todos pasan esa vara por la cual tú dices, esto sí, entonces todos deben poder acceder a ese beneficio. En este caso no se hizo así. Eso fue lo que hizo el tribunal. Esa es una discriminación arbitraria. Esa es la diferencia. Perdona que suene como medio complicado, pero no es lo mismo focalizar los recursos que hacerlo de manera arbitraria. Eso es lo que nosotros objetamos y que además me lo dicen en los pasillos. Algunos, yo lamento que no se atrevan a decirlo a viva voz. Dicen, sí, la verdad es que la política estaba mal hecho, no debe haber sido por glosa, la verdad es que estaban dejando estudiantes vulnerables afuera. Bueno, hagámoslo bien ahora.
Sí, yo le encuentro razón, que no se dejen estudiantes vulnerables afuera, pero lamentablemente las mismas instituciones en Chile tienen fórmulas distintas. O sea, hay instituciones donde hay sospechas claras y han estado en investigación por lucro y hay otras que no. Y son platas del Estado y yo espero que se cuiden. Hay instituciones que son más truchas que otras, de acuerdo, y esto en general, las del Estado y las que no son del Estado. Pero las que son del Estado tienen una ventaja respecto a las privadas, que por lo menos se puede meter la Contraloría a mirar si las platas están bien ejecutadas. Entonces, a mí, o sea, me resulta que es bastante lógico y hay ciertas universidades y ciertos institutos que yo no les pasaría plata hasta que no estuviera todo resuelto respecto a si efectivamente lucran, a cuál es su estatuto de calidad, en fin, así se puede mirar efectivamente lo que pasa con las platas del Estado que le llegan. Completamente de acuerdo, Beatriz, y por eso es que uno tiene que poner un estándar. Y ese estándar tienen que cumplirlo todas las instituciones. O sea, no puede ser por gusto de la autoridad de turno de que, mira, esta sí o esta no, porque el rector me cae bien, o este no, en este confío, en este no, sino que tienen que ser razones objetivas. Entonces, si son, por ejemplo, 4 años de acreditación, que es un estándar más alto, bueno, pues bien, que se le aplique a todas las instituciones. Yo soy partidario de que hagamos eso. No tengo ningún problema. De hecho, aún más, la otra fórmula que les quedó mal redactada en el gobierno, y se dieron cuenta de eso después, que dentro de la junta directiva, llamémoslo así, no hayan sociedades con fines de lucro, es decir, que aguas arriba de la institución no haya una controladora con fines de lucro, bueno, hagámosla valer, pues, ningún problema. Porque sociedades relacionadas, beneficiarias, las tenían todas. Y eso no hay ningún problema, son aguas abajo, digamos, que son las que hacen la transferencia tecnológica de las instituciones. Aguas arriba, para que nadie haga esta triangulación chanta de sacar plata, sí. Encantado. Lo que pasa, diputado, es que de repente con esto amplio, y aquí mismo en el panel lo han intentado hacer algunos panelistas, de comparar lo que hace la Universidad de Chile para organizar ciertas escuelas y los trabajos que hacen externos, lo que hace la Universidad de Chile o lo que hace alguna de las universidades del grupo Lauret, o Loret, o como se pronuncie, o sea, no hay comparación. Entonces tampoco me traten de poner en el mismo paraguas lo que hace la Universidad de Chile y lo que va a hacer Loret. Bueno, precisamente esa es la diferencia que le estoy explicando ahora, Beatriz. Una cosa es la sociedad de agua arriba versus las aguas abajo. Bueno, pero es que en lo que usted dice respecto a las sociedades relacionadas, que efectivamente la Universidad de Chile también tiene sociedades relacionadas, pero claramente ahí no hay un concepto de lucro. Hay un concepto de hacer un convenio para afuera y que le llega una mayor remuneración a algunos profesores, y ese es el sistema. Es distinto al lucro que puede obtener una casa de estudio. Está bien, pero se da cuenta de que no significa entonces tener sociedades relacionadas, porque si son sociedades relacionadas, no le puedo exigir a unas sí u otras no. A la Universidad de Chile, a la Católica o a la USACH, que son todas universidades de gran prestigio, entonces ya sí pueden tenerla, pero las otras no, porque desconfiamos de ellos. No, pues tienen que haber criterios que sean objetivos. Entonces, si son 4 años de acreditación, bien, 4, para todas las instituciones que pasen esa vara, y si los estudiantes son vulnerables puedan acceder a ellos. El gobierno sabe que puede hacer esos criterios objetivos. Lo que no puede tratar de hacer es discriminar a dedo a quien sí y a quien no. Eso es una discriminación arbitraria. Diputado, entonces yo espero que hoy día, que el gobierno va a tener que estudiar nuevas alternativas, que el ministro Burgo ha dicho que ahora no descartan las becas, es una buena noticia que no las descarten. Diputado, porque es una forma por la cual se puede llegar a la gratuidad. No sé si usted la leyó, que es bien dura, es una columna que hizo el diputado Giorgio Jackson, que se llama Ya basta de hipocresía, que apareció en El Mostrador, y él va uno a uno los distintos argumentos que ustedes pusieron en este requerimiento, poniendo su mirada crítica. Y hay una parte que me gustaría leer para que usted me respondiera, porque de verdad que ahí no se entiende. Él dice: durante el gobierno de Piñera se establecieron 2 glosas interesantes para esta discusión. Una, el Fondo de Fortalecimiento CRUCH, y 2, el Fondo Basal por Desempeño. Ambas a través de ley de presupuesto, ambas solo para el CRUCH. Se presentaron, se pregunta en la columna del diputado, en ese momento recursos de inconstitucionalidad por discriminación arbitraria o por ocupar la ley de presupuesto para cambios sustantivos, y por eso después agrega: ya basta de hipocresía. Mire, yo en primer lugar lamento que el diputado Jackson esté dedicado a ofender públicamente y a decir cosas que son falsas. ¿Eso es la falso? verdad es que esa columna no se hace cargo de una cuestión muy importante. Nadie está diciendo que no puedan haber recursos a las universidades y consejos rectores como instituciones. Pero mire la columna de Carlos Peña el fin de semana. Si el objeto es dar gratuidad a los estudiantes, entonces las reglas que se le ponen a las instituciones tienen que ser las mismas para todas. Si lo que pretende el diputado Jackson es decir que es igual dar fondos para la investigación en la Universidad de Consejos Rectores versus becas para los estudiantes, está completamente equivocado. Y al mismo tiempo, si le ponen reglas a los estudiantes, por ejemplo, notas, por ejemplo, PSU, como se hacen con otras becas, todos aquellos que cumplen esas condiciones pueden acceder entonces al beneficio. En este caso se le estaba diciendo a los estudiantes: aun cuando ustedes cumplan todas las condiciones, aun cuando su institución esté en exactas igual condiciones que las otras que son estatales, resulta que usted no va a poder acceder porque su universidad no, porque no me gustó.
Eso es incompatible, eso es una discriminación arbitraria. Entonces, está bien que el diputado Jackson tenga diferencias políticas. Otra cosa es las ofensas que se ha dedicado a repartir públicamente basadas en cosas que no son ciertas. Cuando él sostiene de que van a haber menos estudiantes beneficiados, eso es falso. El único que puede dejar a estudiantes afuera es el gobierno. No lo hizo ni el tribunal, ni lo hicimos nosotros. Si con el mismo presupuesto, las Jaime, lucas no dan. lo lógico dice que que van a ser menos estudiantes si no tenemos más presupuesto. El presupuesto es el mismo, por ende, Mira, si tú incluyes más universidades, más alumnos, es menos plata. O sea, con la misma plata, Tuca, lo que tú puedes hacer, si haces esta gratuidad que te decía yo, donde están los estudiantes de instituciones con 4 años de acreditación, llegas a 250.000 estudiantes. ¿Por qué son más? Porque los CFT y los IP son más baratos y carreras más cortas, por tanto puedes llegar a más estudiantes. De hecho, si tú repartieras la plata de la glosa, más la mitad del AFI que salió, que está en otra glosa, agarraras todo eso, lo metes a la glosa de becas, significa que le puedes dar al menos 1.500.000 pesos a los estudiantes, de una. ¿Y a cuánto? A los 350.000 que están dentro del 50% más vulnerables, que están en instituciones que tienen más de 4 años de acreditación. Perdón, diputado, ¿quién paga un año de carrera con 1,5 millones? Perdón, pero las carreras de los CFT y los IP valen entre más las 600 lucas que tienen ya Nueva Milenio. Van alrededor de eso, pues. Y esto se entrega todos los años, no es por una vez para toda la carrera, sino que todos los años. Así funcionan las becas, digamos. Pero perdón, ¿y ahí no se privilegiaría a los centros de formación técnica respecto a los universitarios? No, yo creo que no. Y de hecho se pueden hacer becas diferenciadas también, como existen hoy día. Perdón, diputado, solo para aclarar, porque me quedé fuera de lo que usted explica. Usted dice, ¿puede alcanzar un número mayor o igual de beneficiarios ahora que se pusieron que el tribunal dice no se puede discriminar, porque se entregarían, usted dice, se pueden entregar muchas más becas, porque usted se va por ese sistema, becas en los centros de formación técnica? Entonces se preferiría ahí respecto a los universitarios para poder cumplir la cantidad, ¿o no? Lo que ocurre es que hoy día hay más estudiantes vulnerables en CFT y IP. De hecho, bastantes más que en universidades. Entonces, de nuevo, depende de la vara que uno quiera. Si la vara es simplemente institución acreditada y estudiante bajo el 50% más vulnerable, son cerca de 450.000. Y ahí no habría discriminación también de decir, ¿sabe qué? Como tengo menos plata, voy a preferir CFT que universitario. Los más barato en el fondo. No, bien se porque una discriminación arbitraria, es decir, entonces de nuevo vamos al punto que parece que yo he explicado súper mal. Una cosa es discriminar. O nosotros somos duros de cabeza, diputado, puede ser también. No lo son. Yo sé que todos ustedes los que están ahí son súper inteligentes. Una cosa es hacer una discriminación en el sentido de, mira, ¿sabe qué? Si usted tiene puntaje sobre 600 puntos en la PSU y además pertenece al 50% más vulnerable, tiene este beneficio. Eso es una discriminación porque está poniendo reglas, digamos. Pero no son arbitrarias, porque cualquier persona que cumpla esas condiciones puede tener el beneficio. En este caso eso no estaba ocurriendo, porque un estudiante en INACAP, vulnerable, en institución que tiene, si no me equivoco, son 6 años de acreditación, resulta que no iba a poder acceder al beneficio cuando estaba en las mismas condiciones que otras instituciones que tienen peor condiciones de calidad. Eso es lo que no podía ocurrir. Sí, lo que yo no entiendo. Yo entiendo esa parte que usted me dice, pero a mí me hace falta la otra pata de explicación como ciudadana, que es, y se lo voy a decir bien en sencillo, porque yo conozco las leyes, pero toda esta discusión de fondo que ustedes conocen como comisión, yo no la conozco completa, que es que yo entiendo que el Estado ponga el ojo también sobre la institución a la que van los recursos, porque como es plata del Estado que viene del bolsillo de todos nosotros, yo no quiero que haya lucro, yo no quiero que se vaya a institutos chantas, entonces yo entiendo que se pongan diferencias. No, si por eso es lo que a mí no me sí, entra en la cabeza. No, pero es que pueden existir esos requisitos, pero tú no puedes decir de que los requisitos esos que son tan importantes valen solo para una institución y para otras no, porque eso es como escoger a dedo a quién sí y a quién no. Entonces no puedes sostener de que lo más importante es la calidad de la institución, de acuerdo a su acreditación, que es parte de lo que escribió el gobierno en su proyecto, es parte de su defensa cuando fue al Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo que 3 instituciones del propio Estado lo incumplan. Eso es lo que no se entiende. A continuación no puedes decir de que es muy importante. Estoy de acuerdo con eso, pero con la diferencia que al ser del Estado se pueden fiscalizar de una manera distinta, pues diputado, y hay una diferencia. Porque esa es una discusión entonces de más larga data, llamémoslo así. No, estoy de acuerdo que ojalá hubiese sido primero la ley de educación superior y después la gratuidad. Yo en eso estoy de acuerdo, pero ya estamos en este punto, por eso le discuto. Y quería hacerle otra, es más bien una reflexión, y qué lástima que le toque a usted, porque usted está recién, usted es uno de los diputados jóvenes, digamos, no viene de antes, pero hay
mucha desconfianza, y yo me sumo en esta desconfianza respecto al requerimiento que ustedes presentan como UDI o algunos Renovación Nacional, porque si uno sigue la historia, y esto yo lo leí con detención, sobre todo para el tema de cuando fue la elección presidencial, cuando uno mira la historia del desempeño de su partido, de los parlamentarios de su partido en comisiones de educación anteriores o en comisiones de Lucas anteriores, en el momento en que se debatió, por ejemplo, la acreditación de las universidades, bueno, fue justamente su conglomerado el que luchó, Abrazo Partido, y esto se lo digo porque yo leí todas esas transcripciones para poner cada vez menos importancia en la acreditación. De hecho, lo que decían, y lo decían así, diputado, tal cual, era que el mercado era el que tenía que regular y que el estudiante iba a cachar al tiro cuál era la universidad o el instituto tomarlo respecto al bueno, cosa que con el tiempo se vio que no era así. Entonces, por eso es que hay una sospecha sobre su sector, porque lo que yo he visto en el pasado es que básicamente querían mantener el sistema lo más desregulado posible y que ahí funcionara el mercado. Entonces, cuando vienen ustedes mismos, y ahí le cae a usted, y lo siento porque usted no estaba antes, pero cuando viene la misma UDI con esa misma gente que quería que el mercado regulara toda la educación superior y presenta un requerimiento apuntando a la discriminación, me parece falso. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, Beatriz, está bien, es tu opinión, yo no puedo cambiarla, puedo tratar de persuadir. Perdón, es opinión, pero no en las nubes, diputado, es la transcripción de lo que ustedes hicieron antes. Usted no, estoy de acuerdo, pero sí parlamentarios colegas suyos. Es que lo que pasa es que las intenciones de las personas yo creo que no es algo que sea evaluable así Era partido, fácilmente. Diputado, no era persona, eran todos los de la UDI de las comisiones. En segundo lugar, este gobierno dijo que quería dar la igualdad, que quería dar la gratuidad, y resulta que cayó en una ilegalidad. Entonces, esa cuestión es brutal porque es lo más antidemocrático que hay. Entonces, yo espero que hoy día lo reparen. En tercer lugar, es obvio de que la educación no es un bien de consumo de partida, así como algunos tratan de hacer esta caricatura, porque un bien de consumo se agota en sí mismo, la educación no es así, tiene como fin formar hombres y mujeres libres. Ahí está la dificultad, sobre todo de regularlo bien, pero es obvio de que hay tanta simetría en la educación que necesitamos tener una regulación amplia. Y en materia de las universidades, tiene que haber acreditación, y esa acreditación tiene que ser exigente. Ahora, ¿significa eso de que el regulador, el Estado, tiene que definir exactamente cómo tiene que ser cada universidad y cada carrera? La respuesta es obvio que no. Entonces tiene que haber un equilibrio razonable. Yo me acuerdo que yo fui, de hecho, el año 2003, porque era presidente de la FEUC, a la Comisión de Educación de la Cámara en ese minuto, donde estaban discutiendo parte de esta cuestión. Y resulta que una diputada ahí decía, mire, ¿sabe qué? Yo creo que esta universidad, lo decía con nombre y apellido, no debiera existir porque pasa materias que a mí no me gusta que la pasen así. Entonces, ¿en qué quedamos? Ellos querían, por ley, impedir de que hubiesen algunas instituciones, digamos. Entonces, eso no puede ser. Dentro del marco de la diversidad de las instituciones, es una discusión que es súper de fondo, que es súper interesante, y estoy de acuerdo contigo, pero al menos en esta parte, que es más sencilla, que es a quién darle el beneficio o no, pongamos las reglas claras para lo mismo. Exijámosle 4 años de acreditación a las instituciones, muy bien, exijámoselas a todas. Esa es una vara que es alta de pasar, por supuesto que lo es. De hecho, si la hipótesis de que las instituciones son chantas y que lucran y que entonces son de mala calidad, bueno, no van a tener 4 años de acreditación. Hagamos entonces una buena ley de acreditación, hagamos también una superintendencia de educación superior, cosa que viene desde la época del presidente Piñera, para que nos aseguremos de que las plazas también gastasis. Por supuesto que nosotros queremos que eso también ocurra, por supuesto que también queremos que haya más confianza. Pero la verdad es que a mí, lamentablemente, en estos días, no solamente me han amenazado, me han insultado por doquier, han mentido, han hecho caricaturas, pero ¿sabe qué? Yo considero que esto es una pelea justa, porque los estudiantes vulnerables que estaban siendo discriminados de manera arbitraria, antes estaban afuera y hoy día tienen la potencialidad de estar adentro. Y el gobierno, yo espero que ahora haga así las cosas bien. Diputado, yo sé que hemos hablado un montón de rato con usted. Yo no sé si tiene unos minutitos más porque tenemos que hacer una pausa que dura 1 minuto, pero es que estaba escuchando esta conversación la diputada Carol Cariola y llamó para poder integrarse y poder discutir con usted también. Oye, yo no tenía que entrar a una reunión hace media hora. Pucha. Ya, se quedó sin reunión ya, pues, diputado. No, diga paso con la reunión. Es la reunión de Chile Vamos. Yo tenía que estar ahí hace media hora exponiendo, de hecho, sobre esto mismo. Bueno, ¿y nos puede dar 10 minutos más o no? Carepalo, de verdad, lamento porque me encantaría tener el debate ahí con la diputada Cariola, pero lamentablemente yo tenía que estar ahí de verdad a las 10:30. Ya, vale, diputado, lo dejamos entonces. Vale. Muchas gracias. Chao, diputado. Hola, diputada. De la UDI, Jaime Belolio, que se excusó de seguir la discusión. Diputada Carol Cariola. ¿Cómo estás, Bea? Mucho gusto. Acá estamos. Pancho, ¿cómo están? Buen día, pues. Buen día. No sé quién... Creo que está también... Don Tucapel Jiménez. El diputado Tucapel Jiménez. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú no viniste hoy día? No pude. Estaba en el Hospital Salvador apoyando a la multigremial.
que no pudo llegar a acuerdo con el gobierno lamentablemente, y bueno, hoy día se levantó un frente nacional con distintas organizaciones anticoncesiones hospitalarias, así que estaba en eso. Diputada, le pido que nos espere un minutito para también tener su visión respecto a lo del Tribunal Constitucional. Hacemos una pausa, es cortita, y volvemos con usted. Escuché atentamente, así que la espero. Vale.